Bienvenido al podcast de culturaocio.com. La aventura vuelve a la gran pantalla con Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, la cuarta entrega de la franquicia de animación española más exitosa de la historia, que llega a los cines el próximo 26 de agosto. En esta ocasión, Tadeo y su inseparable grupo de compañeros se embarcan en un viaje en el tiempo repleto de acción, humor y nuevos personajes, en una historia que también mira al futuro abordando cuestiones tan actuales como el papel de la inteligencia artificial. En este episodio del podcast Cultura Ocio, el director Enrique Gato y Carlos Latre, que pone voz a varios personajes de la película, hablan sobre la evolución de una saga que ha marcado un antes y un después en la animación española. También reflexionan sobre el reconocimiento del doblaje, el talento de la industria nacional y los desafíos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial en las profesiones creativas, sin perder de vista el espíritu aventurero y familiar que ha convertido a Tadeo Jones en un referente del cine de animación. Escuchamos las entrevistas realizadas por Celia Sánchez, redactora de Cultura Ocio, con Carlos Latre y con el director Enrique Gato. En la película doblas al perro Jeff, al loro y también a ese Cristóbal Colón gallego, ¿no? Sí. ¿Puedes contar un poco sobre...? Pues mira, son tres personajazos, son tres regalos que me han tocado. Primero, como decía antes, el doble check de por fin poder incorporar a mi catálogo Tadeo Jones, que es una ilusión y es maravilloso. Y luego estos personajes tan icónicos, ¿no? Que están en el imaginario de todo el mundo, que todo el mundo seguramente le ha puesto una voz y que de repente soy el encargado de poner esa voz a Belzoni, a Jeff y también a Colón, que la gran sorpresa es que es gallego. Y es algo... ha sido muy divertido porque además el fondo de todas las películas de Tadeo es que siempre hay humor, siempre hay dobles juegos, siempre hay divertimento y los personajes son muy locos, ¿no? Momia es el más loco de todos, pero de repente ves a Jeff y entiendes muchas cosas que habías visto sin oír al personaje hasta ahora. Y luego a Belzoni, que es ese gruñón al que odias, amas siempre, ¿no? Ha sido muy bonito y estoy muy feliz de llegar por fin a la saga Tadeo. Y has trabajado como actor de doblaje en más de una veintena de películas. Sí. En España el doblaje forma parte de nuestra cultura cinematográfica, pero ¿crees que la profesión recibe el reconocimiento artístico que merece? No. O sea, no entiendo que el mundo del doblaje, que es referente mundial, tiene que venir Sigourney Weaver a poner en valor nuestros actores de doblaje, tiene que venir Woody Allen como en su día, o tantos otros. Pues es un poco un problema de nuestro país, ¿no? Que tenemos que creérnoslo más y tenemos que saber ser conscientes de lo que tenemos. ¿Tenemos que ganar un mundial para ver lo buenos que somos? No, somos buenos en tanto. Y el doblaje es un referente absoluto. No entiendo que no haya un premio Goya al mejor doblaje. No entiendo que no haya reconocimientos. No entiendo que los actores de doblaje no sean absolutamente reconocidos y conocidos. Bueno, al final, para eso estamos aquí, para hablar de ello y para que se ponga en valor una industria que lleva tantos años, que lo ha hecho tan bien, que ahora tiene incluso el peligro, ¿no?, de las nuevas tecnologías, pero yo estoy convencido de que al final estamos un poco temerosos todos con la IA, pero yo sigo convencido de que la IA nos hará más humanos. La gente piensa que nos va a sustituir. En muchas cosas sí, pero al final la piel es la piel, la voz es la voz y el alma es el alma. Y el alma no se puede poner por una máquina. Y precisamente en la película está esa inteligencia artificial de la que al principio desconfían los personajes. Ahora estamos viendo voces sintéticas hechas con IA. Precisamente se nutre de interpretaciones humanas. ¿Te preocupa cómo puede afectar al sector? Me preocupa muchísimo, sobre todo, el que ya desde algunos sectores se esté usurpando las voces de algunos compañeros actores de doblaje para
incluirlas en anuncios, en promociones, en proyectos, sin ni siquiera haberles pedido permiso, ¿no? Creo que eso es algo que se tiene que regular, que se tiene que legislar y que se tiene que normalizar. O sea, lo más importante es que la inteligencia artificial pueda utilizar voces indudablemente, pero que esto ponga todavía más en valor la calidad de alguien que lo hace humanamente. Justo te iba a preguntar por eso, de cara al futuro más inmediato, como creador, ¿cuáles son las líneas rojas o límites que crees que debe tener el uso de la IA en el sector? ¿Es necesaria una mayor regulación, una legislación más actualizada a esta nueva realidad? Es que al final es todo nuevo. Yo entiendo también que la evolución de la tecnología no somos conscientes todavía de que esto va a ser absolutamente exponencial y que este crecimiento que estamos viviendo dentro de muy poco va a ser por millones la multiplicación, ¿no? Entonces tenemos que ir asimilando todas las novedades que van viniendo y legislando en torno a ello, ¿no? No es fácil, pero sí que creo que se puede hacer y que se tiene y que se va a hacer, ¿no? Creo que al final hay que salvaguardar a los profesionales, a los humanos y a como te decía, todo lo que es de piel. Sí. Y bueno, no solo el doblaje está viviendo muchos cambios, también el mundo de la comedia en general, con nuevas formas de consumir contenido, con la inmediatez que han impuesto las redes. ¿Cuáles son ahora los grandes retos de tu profesión? Reinventarse. O sea, por suerte, llevo casi 30 años de profesión y una de las cosas que me ha salvado, entre comillas, es que siempre he intentado reinventarme, ¿no? Siempre intentar una frase que utilizo yo mucho, que es que en la vida hay que ir por caminos sin pisadas, caminos sin huellas, ¿no? Entonces eso implica que siempre tienes que estar un poco en modo observación para ver cuáles son los huecos, cuáles son esos caminos sin huellas para poder afrontarlos, y luego eso implica, indudablemente, formación, implica renuncia, implica implicación, implica tiempo, implica evolucionar, ser mejor, cambiar, tantas cosas, ¿no? Al final se trata de ser una constante mariposa que va cambiando y que va reinventándose día a día. Y bueno, ¿cómo se retroalimentan tu faceta de doblador y tu faceta de cómico? Pues mira, es algo que siempre digo, que en la gran mayoría de las películas en las que he participado tengo la suerte de que haya mucho humor y que haya mucha comedia, ¿no? En Tadeo es una película divertidísima, en la que el sentido del humor está presente constantemente, ¿no? Con lo cual me vincula muchísimo. Me siento muy cómodo en este tipo de películas, ¿no? Y luego, al final, son diferentes disciplinas en las que tengo la gran suerte de poder hacer, desde el doblaje, al teatro, a la radio, a la televisión, ahora a las redes sociales, diferentes canales de comunicación, y eso es maravilloso, ¿no? A mí el mundo del doblaje, por ejemplo, es algo que me ha gustado muchísimo porque creo que queda para toda la vida. Es como una especie de legado de voces, catálogo de personajes, que es muy bonito. Cuando, por ejemplo, mi hija era pequeña, poder llevarle al cine para que viera las películas que había hecho, o ahora los hijos pequeños de mis amigos a los que les hago los personajes que luego ven en el cine y flipan cuando dices, pero tú eres Ramón, y tú eres Blue, y tú eres Jeff y Belsoni. Es genial. Y bueno, para terminar, España acaba de ganar el Mundial y en paralelo estamos viviendo un buen momento del cine español. Sí. En el caso de Tadeo Jones es una saga que triunfa en taquilla internacionalmente. ¿Llegará el día en el que nos sintamos tan orgullosos de los éxitos de nuestro cine como de nuestro fútbol? Yo creo que estamos bastante orgullositos, ¿eh? Vamos a ver, venimos de un éxito en Cannes sin precedentes con los Javis. Venimos de tener representantes en todo el mundo, en el mundo del cine. Bueno, ayer mismo nuestro Javier Bardem y Penélope son los mejores embajadores que puede tener un país, ¿no? Creo que el mundo del cine está viviendo y el mundo de la ficción, no solo el cine, ¿no? Las series españolas son premiadas en todo el mundo, laureadas en todo el mundo. Tenemos una animación que es punta de lanza a nivel mundial. Creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? No solo tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país cuando ganamos un mundial de fútbol,
Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país sabiendo y conociendo lo que somos y lo que representamos. Que tenemos la mejor animación del mundo, la mejor medicina del mundo, los mejores profesionales, los mejores actores, los mejores chefs y los mejores cómicos. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Estamos en peligro. ¿Quién nos persigue? El último descendiente de Soliman. ¡No! Pensole, colega, dame un poco de fantasía. Su familia lleva buscando la lámpara desde hace siglos. ¡Oye, no! ¡Ten cuidado, es muy poderosa! ¿Qué esperaba? Bueno, han pasado 14 años desde que se estrenó la primera película de Tadeo Jones. Se ha convertido en la saga de animación más taquillera, emblemática del cine español. ¿Cómo ha cambiado la industria de la animación en España desde entonces? Bueno, ha cambiado una barbaridad. Mira, nosotros cuando hacíamos las primeras películas de Tadeo no éramos capaces de encontrar gente para hacerlas. Era muy, muy difícil. Y se notaba que era pues, una industria que estaban haciendo prácticamente en ese momento todo lo que era hacer animación 3D. Había muy poquitos estudios en España y hoy en día, pues fíjate, hay un montón de estudios, hay un montón de sitios donde se puede estudiar todo esto y sobre todo, que para nosotros es lo más importante, hay una barbaridad de profesionales con un nivel altísimo, que es la verdad lo que más hemos notado en todos estos años. Que toda la gente que entra al estudio tiene un conocimiento gigantesco y muy profundo de cada una de las áreas de desarrollo. Y bueno, ¿crees que actualmente España tiene una industria lo suficientemente sólida como para retener talento aquí o sigue habiendo muchos profesionales de la animación que buscan oportunidades fuera? Pues mira, ahora es mixto. Es que ahora sucede una cosa maravillosa y es que desde la pandemia, pues fíjate, nosotros fuimos de las pocas industrias que durante la pandemia pudimos seguir trabajando porque nos fuimos a casa y cada uno en el ordenador de su casa seguía trabajando. Y de alguna forma se quedó establecido. Nosotros tenemos ya el estudio completamente deslocalizado y lo que hacen muchos artistas es currar desde casa para cualquier parte del mundo, ya no solamente para proyectos españoles. Hay muchos artistas que trabajan para Disney, Sony, para cualquier estudio del mundo desde su propia casa en España. Entonces, digamos que ya no tienes esa necesidad de irte fuera, ahora te puedes quedar aquí y lo bueno es que además hay cada vez más proyectos aquí en España en los que puedes trabajar. Y bueno, en la película, Sara desconfía de la inteligencia artificial porque teme que le quite el trabajo. En un momento en el que la IA genera tanta inquietud en la industria, especialmente en el sector de la animación, ¿es un reflejo de esos miedos o incertidumbres? Totalmente. Mira, yo además suelo ser bastante enemigo de meter mucha tecnología en las películas. Estas pelis se tienen que sentir un poco analógicas, no tiene que percibirse, casi no hay móviles, apenas, aparte del de Momia hay muy pocos móviles. Porque me gusta tener un poco pues el espíritu del cine de aventuras de los 80, ¿no? En el que era todo como mucho más analógico y mucho más sencillo. Pero cuando vimos este personaje dijimos, ostras, es que es el momento perfecto para meter algo así. Lo hicimos un poco tosco, un poco duro, pero representando perfectamente pues, el miedo que tiene todo el mundo metido en el cuerpo ahora con el tema de la IA, ¿no? De si nos va a reemplazar en 2 días o qué va a suceder con ello. Y justamente estamos canalizando a través de Sara todo ese miedo y de alguna forma lanzando un mensaje de lo que tendría que ser la IA al final. Y de cara al futuro más inmediato, como creador, ¿cuáles son las líneas rojas o límites que crees que debe tener el uso de la IA en el sector? ¿Es necesaria una mayor regulación con una legislación más actualizada, ¿no?, a esta nueva realidad? Bueno, para mí, mira, nosotros estamos cada vez más convencidos de un poco el mensaje que lanzamos en la peli, ¿no? La IA tiene que ser algo que colabore contigo, no algo que te reemplace. Al final, nosotros que poco a poco vamos metiendo ahí la cabeza y entendiendo cómo funciona, pues estamos viendo, ¿no?, que es una herramienta gigantesca, probablemente la mayor que se ha creado en la historia de la humanidad, y que lo que nos va a permitir es acelerar el trabajo, pero que no va a reemplazar el conocimiento humano. Y bueno, los personajes ya no son los aventureros despreocupados de las primeras películas, ahora tienen una hija que es su prioridad. Es algo que va a apelar a ese sector del público que son los padres que acompañan a los hijos al cine. ¿Cómo de presente tenéis a los espectadores adultos a la hora de armar la película? Totalmente. Para nosotros son igual de prioritarios los adultos de la sala que los críos, porque al final el cine familiar tiene todo el rango de edades metido en una sala de cine, desde el crío hasta el abuelo que va a acompañarle muchas veces.
y queremos estar seguros de que no sucede ese momento espantoso que hemos tenido todos los que hemos sido padres, sobre todo, y hemos llevado a los críos al cine, de ver que en el minuto 10 estás ya viendo el reloj, mirando el reloj porque no puedes más con la peli, ¿no? Entonces siempre atacamos mucho a estar seguros de que el público adulto está entretenido y está viendo una lectura de la película tan interesante o más que la de los propios críos. Y bueno, como director, ¿qué importancia tiene el doblaje para ti en una película de animación? Bueno, total, y más en estas películas. Fíjate, nosotros llevamos ya toda media vida trabajando con los actores que hacen a Momia y Tadeo, Óscar y Luis, que yo siempre digo que para mí es la guinda, el colofón final. Nos lo pasamos que no te lo puedes imaginar creando esas voces, y más ahora que ya llevan tantos años haciéndolas, que es que ya casi no hay que contarles nada, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo son los personajes, y la verdad que las sesiones son divertidísimas y son la guinda que termina dándole a los personajes pues la intención de verdad que necesitas para conseguir que todo termine teniendo la sensación de conjunto que hay al final. Y bueno, ¿qué tiene Tadeo Jones para lograr seguir conectando con varias generaciones de público infantil? Pues es difícil de responder a eso. La verdad que es una saga que ha conectado, y unos personajes que han conectado muy bien no solo con las generaciones con las que empezaron, ¿no? Sino, fíjate, muchas veces nos escriben ahora diciéndonos mucha gente que está deseando que salga esta nueva para llevar a sus hijos a verlas, que ellos se criaron viendo estas películas y ahora quieren llevar a sus hijos a verlas. Entonces es maravilloso, ¿no? Es lo mejor que puedes contar como creador, porque al final has conseguido pegar el salto generacional, ¿no? Y hacer que se sostenga el personaje. Así que nada, es maravilloso y es algo que no te puedo decir, la fórmula es esta, no existe una fórmula, y cada una de estas películas cuesta una barbaridad sacarla adelante, precisamente para eso, ¿no? Para que se siga sintiendo fresca a pesar de ser una cuarta parte en este caso. Y bueno, con el personaje de la hija de Tadeo se abren nuevas posibilidades para el futuro de la saga. ¿Tenéis ya ideas sobre cómo puede continuar? Bueno, siempre hay muchas ideas ahí metidas en un cajón de todo lo que no hemos hecho todavía con el personaje y que se podría hacer, pero bueno, esto el tiempo dirá por dónde lo tiramos. Y bueno, para terminar, España acaba de ganar el Mundial y en paralelo estamos viviendo un buen momento del cine español. En el caso de Tadeo Jones es una saga que triunfa en taquilla internacionalmente. ¿Llegará el día en el que nos sintamos tan orgullosos de los éxitos de nuestro cine como de nuestro fútbol? Bueno, yo creo que ya mucha gente podemos decir que ya lo siente como tal. Nosotros, desde luego, sin ninguna duda. Y más en un caso como la saga de Tadeo. Fíjate, para mí Tadeo es mi hijo. Yo estoy orgullosísimo de él y de dónde ha llegado. Así que en ese sentido podemos decir que ya estamos empatados como mínimo. Muchas gracias. A ti. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.